institucional. Y bueno, saludamos con mucho gusto a Ulises Ruiz. Gracias, Daniel, muy amable y gracias por el espacio. Gracias. Sobre todo poder entrar a miles de coahuilenses que escuchan esta estación. Y en cabina también nos acompaña nuestro compañero del Diario de Coahuila, Héctor López. Bienvenido, Héctor. Sí, gracias, muy amable, y gracias por también estar en casa, señor. Gracias, Héctor. Don Ulises, platíquenos el motivo, una circunstancia muy particular que vive actualmente el Partido Revolucionario Institucional después de los resultados de la pasada elección del 1 de julio. Algo similar al 2000, ¿no? Así es, Daniel, Héctor. Nosotros desde el 2016 hemos venido señalando públicamente y ante la dirigencia del partido, cuando competimos en 12 estados de la República y perdemos 8 gubernaturas, de renuncia a Beltrones a la dirigencia nacional del PRI, da sus razones, y nosotros prendimos focos rojos y en ese entonces presentamos documentos al Comité Nacional, pues precisamente para revisar la estrategia del partido. Se venía a los 2 años la candidatura presidencial, íbamos a ir a una asamblea nacional, y era necesario cambiar prácticas de la forma de hacer política en el partido. Nosotros en ese entonces pedimos que a la renuncia de Beltrones se eligiera por consulta a militantes y simpatizantes de todo el país al nuevo dirigente nacional, después de esa derrota en 8 estados, que además como que se volvió una derrota nacional del PRI, ¿sí? Necesitábamos un dirigente fuerte, un dirigente apoyado por la militancia. ¿En ese momento todavía era posible enderezar el barco rumbo al 2018? Pues estábamos a 2 años, sí era posible si cambiábamos la actitud y la forma de hacer política, si nos deslindábamos de lo que el PRI no tenía por qué asumir, en el caso del gobierno de la República. Y no solo no nos hicieron caso, el gerente de Comisión Federal, Enrique Ochoa, lo mandan de gerente del PRI, no de presidente del PRI, le inventan un currículum y lo mete a la dirigencia nacional. El presidente Peña, con una falta de respeto y una verticalidad y soberbia, imponiendo la dirigencia del PRI. Y a partir de ahí se empiezan a cometer más errores. Viene la Asamblea Nacional el año pasado, se abren los candados para poder postular a un candidato que no fuera del PRI. Nosotros nos opusimos a eso, yo subí para defender los candados desde mi perspectiva y sigo convencido. Unos candados históricos. Históricos, pero además yo estoy convencido que teníamos hombres y mujeres dentro del PRI, militantes del PRI, que podían competir por la candidatura y ser muy competitivos en la candidatura a la presidencia de México, en la constitucional. Había cuadros de primera y priistas. Sin embargo, se abren los candados, da instrucciones el presidente, se pone de acuerdo con los gobernadores, con los sectores que están a modo de él, y deciden abrir el partido a un no militante. El presidente Peña decide en la candidatura de MIT. Yo leía en una entrevista que le hacían al presidente y él decía que él no tenía la culpa, que lo que no había funcionado era la candidatura externa. Pero él lo puso, él decidió abrir los candados, él puso al candidato y a partir de ahí una serie de errores de Enrique Ochoa al frente del PRI. Imposiciones de candidaturas en los estados, rompimientos del partido que se minimizaron, cerrar los espacios a militantes del PRI que tenían oportunidad de participar con mucho más fuerza, que pudieron haber ganado distritos, senadurías, presidencias municipales, diputaciones locales, incluso gubernaturas, que no se da precisamente por el tipo de procedimientos, por el tipo de imposiciones. La lista plurinominal, el colmo, se van a esconder a Toluca, como si estuvieran escondiéndose de la militancia del partido, cuando siempre se hace la sesión en el Comité Ejecutivo Nacional, se esconden en Toluca, pasan por los consejeros, se prestan los consejeros a ese juego del presidente Peña y eligen a los candidatos plurinominales, varios externos, los hijos de varios políticos, los mismos de siempre en las listas. O sea, en las listas plurinominales o había gente desconocida o había gente que siempre ves en las listas pluris, ¿sí? No hubo una selección cuidadosa de nuestros candidatos tampoco en las plurinominales. Todos los dirigentes del PRI
y varios de los funcionarios públicos de Peña de primer nivel que tuvieron áreas fundamentales como es la seguridad, como es el combate a la pobreza, como es el combate a la corrupción, son plurinominales. Entonces, todos esos errores son parte del hartazgo de los militantes del PRI y parte de la derrota, sumado obviamente y fundamentalmente y preponderantemente al rechazo que el presidente Peña ya tenía con los mexicanos, alrededor del 80% de rechazo al presidente y a sus políticas, sobre todo, te repito, las de combate a la inseguridad, combate a la pobreza y corrupción. Esta generación de la vergüenza que le llamamos nosotros de los gobernadores que tanto lucía Peña, la nueva forma de gobernar, Borges, Duarte, el otro Duarte, etcétera, que también generaron la carga negativa, y ese 80% de rechazo al presidente, pues prácticamente se le va al PRI, y el candidato no se deslinda de esas políticas. Finalmente, a mí me parece que el presidente tiene los argumentos para defenderse, él, sus funcionarios, de las acciones que ellos representaron en la presidencia de México, y que el PRI no tenía por qué cargar con esos negativos, y debiste haberte deslindado, pues porque tú estabas haciéndole una propuesta a los mexicanos diferente, una propuesta de cambio, de transformación y no de continuidad, porque la continuidad es precisamente a aceptar el 80% de rechazo, ¿no? Eso es lo que sucede. La elección es contundente, obviamente, porque se unen las elecciones municipales, locales, gubernaturas, por eso se ve tan ostentosa la derrota del 1 de julio. Para nosotros no es catastrófico, nosotros lo estuvimos diciendo con mucho tiempo de anticipación. Para nosotros es una elección, y en las elecciones se gana o se pierde, y ninguna de las dos cosas es para siempre. En política no hay cheques en blanco. Así como hace 6 años ganamos con una enorme expectativa con el presidente Peña, ¿sí? Hoy perdimos contundentemente con una población molesta, encrispada, en contra de las políticas del gobierno, una población insegura, con miedo, que no se le pudo dar la paz y seguridad que requieren los mexicanos en todas las entidades del país, y obviamente eso se traduce en una elección que ganó López Obrador, él solo. Él jala el voto de 30 millones de mexicanos, pero además arrasa con las candidaturas. Hay casos chuscos, como por ejemplo en Cuernavaca no tenían candidato a presidente municipal y ganaron. En otros casos, pues familiares recomendados de los líderes, por ejemplo en Oaxaca los líderes del CENTE pusieron a su hermana, a su tío, al pariente, o sea, Napoleón con antecedentes penales, o sea, listas que tú veías que parecían listas de la PGR, que hoy son legisladores, autoridades municipales o gobiernos estatales. Sin embargo, debemos de reconocer que López Obrador traía 12 años de campaña más los 6 de Peña, 18, ¿sí? Lee la molestia de los mexicanos, y él sí vende, él sí logra que lo identifiquen con el cambio. Por eso es tan arrasadora esta elección. El pleito entre Anaya y Mitt, que nadie entiende, nosotros lo dijimos y lo publicamos y les pedimos que rectificaran la estrategia, pues lo dejó prácticamente libre. Mientras Anaya y Mitt se estaban despedazando en la arena política, pues López Obrador iba prácticamente solo, y eso lo aprovecha muy bien, y ese es el resultado electoral. Pero eso es lo que sucedió. A nosotros nos importa qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en plática con el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y bueno, y que también aspira a asumir el liderazgo del PRI en esta nueva etapa donde se busca reestructurarse, reconstruirse. Y don Ulises, la reforma educativa, los maestros se sentían agraviados, el gasolinazo, ¿qué otros agravios ve y cuál puede ser la ruta que asuma el PRI en esta nueva era? Sobre todo que ya no van a tener papá presidente, es decir, bajo esa circunstancia de que solo los priistas puedan elegir a su nuevo presidente en esta nueva era. Bueno, el combate a la inseguridad deja mucho que desear. Mira, una de las razones por las que gana el presidente Peña es
por una parte la corrupción de Fox y por otra parte el baño de sangre que provocó Calderón en el país, ¿sí? Y lejos de entender ese mensaje, combatir el asunto de la inseguridad de forma más inteligente, más profesional, lejos de combatir la pobreza con una política de desarrollo social diferente a la que se ha aplicado en los últimos 40 años en el país, 30, 40 años en el país, el combate a la corrupción, que son escándalos que lastiman a la población, se incrementaron. Lejos de combatirse, porque era una de las razones de una población molesta que vota por Peña también, que regresa con una gran expectativa al PRI y que no se logran los objetivos, pues obviamente se juntan y se vuelven 30 millones de votos en contra, por una parte. Por otra, me parece que a partir del 1 de julio hay que cambiar las actitudes y formas de hacer política en el PRI. Quien no lo entienda, no entiende lo que pasó el 1 de julio, no entiende las razones de por qué la población nos cambió. Y muchas de esas prácticas son las imposiciones de candidaturas, son el ir a Los Pinos, a las casas de gobierno, a las casas de los presidentes municipales o los dirigentes del Comité Nacional, Estatal o municipales a pedir las candidaturas, a que nos recomiende para una candidatura. Nosotros, primero, pasando el 1 de julio, lo que le solicitamos a Claudia una vez que renunció René Juárez es que pudiera construirse una dirigencia de transición que termine con el periodo de Beltrones. Ya no se hizo caso. Se eligió a Claudia, sábado publican la convocatoria, lo hacen mandando una muy mala señal de lo que se tiene. Una convocatoria express con requisitos express, negándole el registro a una persona que quiso, un exdiputado federal que quiso registrarse para contender por la presidencia. Sin embargo, se cerraron. Mala señal para lo que necesita el PRI, pero no nos vamos a detener en eso. Pudimos impugnar si hubiera caído ese Comité Nacional, pero lo que hacen es reponer el procedimiento, no tiene caso. El presidente se reunió con los gobernadores, deciden que Claudia se quede. Queda pendiente la Secretaría General porque renuncia Rubén Moreira a la Secretaría General. Debió haberse elegido en el mismo acto. Como fórmula. Como fórmula, no se ha hecho, seguramente están esperando que les llame el presidente para ver quién va a ser el secretario general. Y nosotros seguimos caminando por el país. Hay una enorme coincidencia con los militantes del PRI y estamos pidiendo que, como marca el estatuto, se pueda lanzar la convocatoria en febrero para elegir al dirigente nacional por el periodo de 4 años que entra en agosto del próximo año. Queremos que ese procedimiento de elección sea abierto. Del periodo del 2019-2023. 2019-2023 queremos que sea por consulta a militantes y simpatizantes, se instalen urnas en todo el país y se vote a la nueva dirigencia. Desde nuestra perspectiva, el dirigente del PRI tiene que llegar con los votos de la militancia, porque tenemos que ir a una asamblea nacional y en esa asamblea nacional tenemos que refundar o reconstruir al partido. Nosotros como Democracia Interna traemos propuestas que venimos platicando con los militantes de todo el país, como por ejemplo que solo se quede el procedimiento de elección directa para dirigentes y candidatos. Solo el procedimiento de consulta a militantes y simpatizantes. Esto es, si tú quieres ser comité seccional, presidente del PRI municipal, presidente del PRI estatal o presidente del PRI nacional, tienes que ir a una consulta y ganarte tu cargo de dirigencia. Por otra parte, para las candidaturas, nosotros queremos que sea el único procedimiento. Esto es, si tú quieres ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador de la República, candidato a gobernador de un estado, candidato presidencial de nuestro partido, senador, diputado federal o diputado local plurinominal, queremos que vayas a las urnas y que te voten para poder ser candidato. Esto es, con esto se te van a caer, se va a caer el dedo, se van a caer las imposiciones, se van a caer los primeros priistas del país, de los estados y de los municipios, se van a caer los grandes nombres. Quien quiera ser candidato y sienta que tiene la fuerza y lo trabaja, lo tiene que ganar en territorio. Y eso va a dar posibilidades, Daniel, a que muchos militantes que nunca han tenido oportunidad de participar como candidatos, que siempre han estado en la talacha, que siempre han trabajado, que tienen sueños, propuestas de cómo transformar su municipio, su estado o la nación, puedan participar y ganar. Y con la fuerza de los militantes, con el compromiso que haces con la mayoría,
pues hagas un buen ayuntamiento, un buen gobierno, o una buena presidencia, o un buen papel en el poder legislativo. Entonces, eso entre otros son propuestas que vamos a hacer. Hay mucha coincidencia con muchos priistas, pero también tenemos que revisar la ubicación ideológica del partido. Hoy el partido se supone que es de centro izquierda, que está en la socialdemocracia. La realidad es que somos un partido ultraderecha. Estamos más allá de la derecha del país. En la Asamblea Nacional de Aguascalientes se definieron como de izquierda. Centro izquierda. Centro izquierda, por ahí siempre ha estado el PRI. Hay que retomarlo, hay que reafirmarlo, porque en los documentos sí lo tenemos, pero en la práctica no. En los documentos hay principios que son vigentes para la transformación del país, que también dejamos de lado, y las causas nacionales del PRI, el combate a la pobreza, porque más de 50 millones de pobres, pues debe ser una causa fundamental de defensa del PRI, sobre todo para proponer una nueva política de desarrollo social, porque esta no funciona. Esta es una fábrica de pobres. El dinero no va a alcanzar para dar de comer si podemos, con los mismos recursos o más, generar proyectos productivos que le generen un ingreso a las familias más pobres, que detengan y se revierta la pobreza. El combate a la inseguridad, que sigue siendo vigente y que no se va a resolver de la noche a la mañana, por más que lo señales con el dedito o tengas la mejor intención. Si no tienes una política inteligente de combate a la delincuencia organizada, combinada con una nueva política de desarrollo social, pues va a ser imposible que se resuelva ese asunto de fondo. El combate a la corrupción, que nosotros desde antes de que se presentaran, incluso que presentaran Andrés Manuel sus 50 puntos, que el primero es el combate a la corrupción, nosotros le dijimos al PRI que se presentara y se le quitara el fuero. Se llama quitarle la inimputabilidad al presidente de México en materia de corrupción y pueda ser investigado si le comprueban desvíos de recursos. Tienes que empezar por la cabeza, tienes que endurecer las penas, pues para que de una vez por todas se acabe la corrupción en todos los niveles del gobierno y en todos los niveles de la política mexicana. Hay que ir a fondo y son causas del PRI. Me parece que si nosotros hacemos estas modificaciones en la Asamblea Nacional, y ahí puedes meter colores, siglas, nombre, con profesionales y con la decisión de la militancia, para que pueda surgir una oferta atractiva, incluso mejor que la que el gobierno que va a entrar. Ante los electores de pues recuperar primero la confianza con los militantes, que sean ellos los que pongan a dirigentes y candidatos en todos los niveles, te repito, incluidos los plurinominales. Que no los impongan, que se elijan. Pluri, que quiera ser pluri, va a ir a buscar votos y va a lograr el primer lugar, segundo, los primeros lugares de la lista por votos, no por recomendación. Y por otra parte, una oferta política atractiva para los mexicanos, una oferta política diferente incluso a la del gobierno que va a entrar, una política social que pueda resolver los asuntos de pobreza, detener y revertir la pobreza, que pueda proponer un combate aterrizado, mucho más profesional a la inseguridad y medidas de fondo contra la corrupción, podemos volver a recuperar la confianza. Te repito, para nosotros fue una elección, en las elecciones se gana y se pierde, y ninguna de las dos cosas es para siempre. Entonces tenemos esa posibilidad si nos decidimos abrirnos, si nos sacudimos la línea, si logramos que ese pequeño grupo que hoy está con alfileres, que sigue dependiendo del presidente Peña, no se aferre a seguir haciendo las mismas prácticas, no se aferre a seguir imponiendo y a quererse quedar con el PRI. Yo estoy seguro que millones de mexicanos, millones de militantes del PRI, votaron arriba de 9 millones por los diputados, van a decidir en una coincidencia con lo que nosotros estamos impulsando. Y si esas condiciones del proceso nacional se dan, yo ya lo he dicho, me voy a registrar para contender contra otros compañeros, con reglas claras, con una comisión que garantice la imparcialidad. Tengo la experiencia, conozco el PRI como la palma de mi mano, he estado prácticamente en todo el país, he tenido cargos de elección desde diputado local, federal, senador, gobernador de Oaxaca, que fueron cargos en los que fui a votación, cargos de elección popular mayoritaria. Fui presidente del PRI 4 años en mi estado, he sido secretario general, secretario de organización, aquí estuve como delegado especial en Acuña y Piedras Negras hace muchos años, estuve en procesos internos en Candela, por ahí por la zona de Monclova.
Pueblo Y mágico. aquí a mí me tocó como delegado repetir la primera consulta directa que se hizo porque en una casilla había irregularidades y anulamos esa elección en el municipio de Nueva Rosita y repetimos la elección 2 días después, que fue la instrucción del Comité Nacional, y se volteó el resultado porque se cuidaron ya que no hubiera irregularidades y finalmente la gente de ese municipio de Nueva Rosita votó en libertad, ganó un candidato campesino, un líder natural, y en las elecciones constitucionales arrasamos. He estado en diferentes procesos en el país, respeto mucho a la militancia de los estados, ahí es donde se hace la política y hay que respetarla, hay que incluso impulsarla para que a través de la participación de los estados, de los municipios, podamos recuperar la confianza de los mexicanos. Señor, ante estas circunstancias que se están dando, ¿no habían visualizado dentro del PRI todo el panorama adverso que se venía dando y por qué hasta hoy intentan hacer ese cambio? Nosotros lo advertimos desde hace 2 años, cuando el presidente Peña tenía 4 años al frente del gobierno. Lo hicimos además públicamente, lo hicimos de cara a la militancia y de cara a la nación, señalamos errores, hicimos propuestas, no solo criticamos, sino hicimos propuestas de cómo podíamos cambiar la situación del partido a 2 años de la elección presidencial. Sin embargo, prevalecieron las prácticas. A mí, yo he dicho que con el presidente Peña llegó una enorme expectativa de que el gobierno iba a ser un excelente gobierno y que el PRI se iba a fortalecer. Pero ahora he dicho que con el presidente Peña regresaron las prácticas más anquilosadas del PRI. Ese verticalismo, ese desplazamiento de la clase política, esa falta de respeto a la militancia, ese imponer candidaturas en todos los niveles, reducir los órganos del partido, golpear a la militancia quitando los candados para poner a no militantes, pues todo eso es parte de la derrota del 1 de julio. ¿Se equivocó el presidente o se equivocaron los funcionarios quienes están atrás del señor? Pues yo creo que se equivocaron todos ellos. No sé si se equivocaron o les salió bien, sí, pero la realidad es que el PRI, sí, tiene su peor momento en la historia, desde su fundación, la peor derrota, pero debo decirte que la mejor oportunidad para refundarse, para hacer un partido de militantes y para que las candidaturas siempre las decida la militancia, y se acabe el dedazo, se acaben las vacas sagradas, se acaben las imposiciones, se acaben los hijos de los políticos, que pueden participar, son bienvenidos, pero si van y ganan la candidatura. De la militancia y de los simpatizantes. Eso lo tienen ustedes en sus documentos básicos, la forma de hacer política y en el lema de Democracia y Justicia Democracia y Justicia Social, abrirse, recuperar algunos principios que tienen que ver con la industria eléctrica, con los energéticos, con el petróleo. Ahí sí modificamos los estatutos cuando el partido siempre había estado en la defensa de estas empresas que tanto han contribuido a la transformación de México, y que si el PRI no revisa, no se mete y no pelea, tenemos el riesgo de que quiebre Pemex, de que desaparezca, de que quiebre Comisión Federal de Electricidad, y son empresas que han sido esenciales en el desarrollo del país y en el que el PRI debe revisar ideológicamente para hacer una propuesta de economía mixta que pueda dar oportunidad y facilidades a la iniciativa privada, pero que también prevalezca la industria nacional, que ha sido eficiente, que opera con números negros, que habrá que limpiarla de corrupción en muchas de sus partes, pero que ha probado durante muchos años en la formación y transformación de este país, que han sido eficientes y han sido transformadoras al lado de los mexicanos. Ya no habrá presidente de la República priista a partir del 1 de diciembre. ¿Esto facilitará el proceso de renovación de la presidencia del PRI o todavía quedará algo ahí del presidencialismo en su propia estructura? No, mira, sin duda el presidente Peña y su grupo quieren quedarse con el PRI. Lo que pasa es que son bien pocos y están con alfileres. Nosotros vamos a empujar y te repito, no te digo que miles, millones coinciden con nuestra propuesta. Y esto es lo que estamos haciendo, y en su momento, más adelante que recorramos el país por lo menos 3 veces, vamos a convocar a un frente nacional en donde podamos unirnos los compañeros que comulgamos con estas propuestas y
varias más que salen de los estados y podamos impulsarlas. Les vamos a quitar el PRI, y les vamos a quitar el PRI no para que quítense ustedes porque vamos nosotros, les vamos a quitar el PRI porque lo vamos a refundar y porque se lo vamos a devolver a sus dueños, que son los militantes del partido. Dicen los campesinos que hay que vivir, no solamente hay que visitar, hay que vivir, hay que pisar la tierra, hay que pisar la pobreza. ¿Van en este mismo sentido ustedes realmente acudir con ellos, platicar, dialogar? Sin duda, si tú no regresas a lo que fueron siempre las causas nacionales del PRI, no vas a entender el país. Pues eso le pasó a los neoliberales. Son muy buenos estudiantes, sacaron puros dieces en Estados Unidos, pero no es el caso de la realidad política nacional. Yo vengo de un municipio indígena, mi municipio donde yo nazco es muy pequeño, está en una de las zonas más pobres de México, que es la Mixteca, y sí se pueden transformar las cosas. Yo en mi municipio tiene alrededor de 30,000 habitantes y la mayoría de la población es indígena. Tiene universidad, tuve oportunidad como gobernador de construir una universidad que es de alta calidad. Construimos 17 universidades en las regiones, la mayoría indígenas. Construimos más de 100 hospitales, la mayoría en zonas indígenas, y tuvimos el programa de alfabetización más importante de los últimos 30 años en el país. Fuimos primer lugar en alfabetización los 6 años porque hicimos un convenio con el gobierno cubano, programa que se llama Yo Sí Puedo, con el comandante Castro, presidente Castro, ¿sí? Hicimos el programa y alfabetizamos a más de 250,000 oaxaqueños. Y Oaxaca tiene el 10% del analfabetismo del país, y con este tipo de programas, metiendo educación, invirtiendo en educación, en salud para los oaxaqueños, yo estoy seguro que se puede transformar. Metimos muchísimos invernaderos, no lo suficientes para la pobreza de Oaxaca, sin embargo, de 5 hectáreas que recibimos, acabamos con 750 hectáreas, somos el 5º o 6º estado en agricultura bajo control, y hoy productores que trabajaban en Canadá en los invernaderos son productores en Oaxaca de jitomate, de calabaza, de chile, y son muy exitosos. Entonces, sí se puede hacer. En el Istmo de Tehuantepec está la inversión más importante en la energía eólica. Es inversión francesa, española y mexicana. Y en mi gobierno fue cuando más parques se construyeron, porque nosotros dimos la facilidad. En un estado pobre, inversión privada, ¿sí? Y está ahorita la carretera que arrancamos, la autopista a la costa, que va a dar posibilidades. Cruza la Sierra Sur, que es la región más pobre del país, ¿sí? Y llega a una de las regiones más prometedoras, que es la costa oaxaqueña. Yo estoy seguro que en cuanto se acabe esa carretera, que es 100% privada, inversión privada, ¿sí? Vamos a poder hacer un corredor como la Ribera Nayarit, como la Ribera Maya, y tengan posibilidades de 120,000 empleos en esa zona, en el combate a la pobreza, con la participación de la iniciativa privada, con la participación del Estado en una economía mixta que tenemos que rescatar y que pueden transformar la vida de estados de pobreza como es mi estado. Seguimos en plática con el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y quien, como usted ya lo escuchó, está iniciando pues una cruzada para participar dentro de esta renovación que buscan al interior del Partido Revolucionario Institucional. En esta ruta, lo señala muy bien usted, volver a los orígenes. ¿Desde cuándo se perdió ese contacto, la forma de hacer política, de buscar el desarrollo de los liderazgos naturales, la política en barrios, colonias, ejidos? Que fue ahí un rompimiento con la base y se fueron alejando de sus militantes. Desde que llegaron los neoliberales a apoderarse del PRI y del país, te repito, años. Un grupo de jóvenes muy talentosos y muy estudiosos, pero que no conocen la realidad del país. Entonces, no solo se apropiaron de los gobiernos, de los últimos gobiernos neoliberales de México, sino se apoderaron del partido y desplazaron a la militancia. Y fue gradual, fueron abandonándose causas, fueron golpeándose a las empresas estatales, fueron modificándose los documentos en donde el PRI siempre había defendido los intereses de la nación, ¿sí? Y fueron desplazando candidaturas también, empezaron a apoderarse de candidaturas, el desplazamiento de militantes, y el primer gran golpe es el
en el año 2000 cuando perdemos la presidencia de México. Ahí es el primer anuncio de la debacle. Sí quedamos con más de 20 gobiernos, con congresos fuertes en el 2000, ¿sí? Pero ellos sustituyeron al presidente de México y ellos se apoderaron también del PRI. Entonces, hoy vuelve a suceder lo mismo, 30 millones de mexicanos que votan por López Obrador, acentuamos las prácticas que ya no se deben hacer en el PRI, desplazamos mucho más vertical, te repito, regresó lo más anquilosado del priismo con el presidente Peña y su grupo, ¿sí? Y hoy lo que estamos proponiendo es cómo salir de este atolladero. A mí me parece que tienen una lectura equivocada. En lugar de sentarnos a discutir con quienes hoy tienen secuestrado al PRI para buscar las mejores opciones, ellos se cierran. Acaban de elegir a la CNC 200 cenecistas que se juntaron ahí, un grupito, y reafirman al senador Ismael, senador y diputado y líder de la CNC, 3 cargos a la vez, ¿sí? No ganamos más que un distrito campesino, por cierto. Y lo eligen dirigente de la CNC, pues porque tienen los instrumentos de decisión del PRI. Eligen a Claudia, o sea, siguen mandando mensajes equivocados de que quieren quedarse con el PRI. Yo te aseguro que no los vamos a dejar. El presidente se va en noviembre, nosotros estamos pidiendo que la convocatoria salga en febrero. Hay una enorme coincidencia con los militantes del PRI de todo el país. Aquí mismo en Coahuila muchos militantes coinciden con lo que estamos diciendo y los vamos a forzar y si no entienden los vamos a sacar. Una primera lucha en contra de las imposiciones neoliberales o del grupo de los tecnócratas se dio por parte de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas allá por el 86, 87. Desde Así ahí es. se veía la irrupción de estos grupos. El minimizar una expresión, el despreciar Corrientes y democráticas. correr una expresión del partido que encabezaba Cuauhtémoc, Ifigenia y Porfirio Muñoz Ledo, es la que hoy gana la presidencia de México. Una decisión del PRI, ¿sí? Nosotros, repito, porque vuelven con las mismas prácticas, váyase el que quiera, que rompa el que quiera, no representa nada, el desprecio enorme, en lugar de jalar, apapachar a los militantes, abrir alternativas, lo que hicieron fue correrlos del PRI. Por eso he dicho que el PRI está abierto y si logramos el objetivo primero de abrir el proceso, competir y ganar la presidencia del PRI, vamos a abrir el partido para que los militantes que se fueron por las malas prácticas del partido regresen. Los que ya se van y están convencidos, bueno, pues que les vaya muy bien. Nosotros vamos a construir con los que se queden, con los que quieran regresar al PRI y seguramente sacamos arriba de 9 millones de votos con los diputados. Es un buen principio, es una tercera parte de la votación que hubo en el país, no es nada despreciable. Y yo estoy seguro que hay mucho más militantes que coinciden con nosotros que el pequeño grupito este que está apoderado del PRI. Se puede rescatar, incluso hay gente con Andrés Manuel López Obrador que están trabajando ya dentro de su grupo. ¿Se pueden rescatar, lo pueden jalar ustedes hacia su partido? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Pues más que jalar, el PRI va a estar abierto. El PRI lo único que no va a aceptar es corruptos. Y si hay gente que tiene procedimientos y le prueban que tiene irregularidades, que los inhabiliten y que los procesen y hay que expulsarlos del partido. De ahí en fuera estamos abiertos a quien quiera sumarse en el partido. Pese a los intereses, que haya de poder político, porque usted comenta de ataque a corrupción como lo hace Andrés Manuel, pero si es factible porque el sentido popular no lo acepta, que no se puede hacer. No, sí se puede hacer. Y hay una cosa bien importante, las candidaturas las va a decidir militantes y simpatizantes, ya nadie las va a poner. Quien no tenga chamba abajo no va a poder ser candidato ni dirigente. Que se rompe ese tabú, ¿no? De que las elecciones internas dejan fricciones y que provocan división. Reglas claras. Mira, si abres con reglas claras, arrasas en las elecciones. Si impones, fracturas. O si simulas que abres un proceso y haces trampa. Para eso está el Comité Nacional, para cuidar. Y quien se registre para aspirar a una candidatura con reglas,
con topes de campaña muy claros y con una supervisión minuciosa de lo que se gaste en las campañas, ¿sí? Quien no las cumpla va a tener que salirse del proceso y lo vamos a expulsar del proceso. Aquí se trata de que todos iguales, en las mismas condiciones de equidad, puedan competir y ganen los mejores, que son muchos militantes en Coahuila y en México, en todo el país, los que han querido participar y nunca les han dado chance. Hoy es su momento. ¿Quién va a dar el paso para atacar la corrupción, para investigación? ¿Va a ser el mismo grupo o tiene que ser parte de la ciudadanía, señor? Mira, nosotros como partido no somos Ministerio Público. Nosotros, para refiero. eso hay instituciones. Si hay gente que la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano encargado, las Contralorías o las Fiscalías Anticorrupción proceden contra funcionarios y los funcionarios no prueban su inocencia, pues es su problema. El que la hace que la pague, pero que no le Sin carguen... Ni lo vamos a aceptar, ni los vamos a defender, y los vamos a expulsar si se les comprueban que tienen delitos. No tenemos por qué estar protegiendo a bandidos. Que el PRI cargue con las culpas de malos... El PRI, todos, porque todos si, los partidos, tú sí. ves, incluso el voto lo jala López Obrador contundentemente, pero de sus listas hay familiares recomendados, hijos, y hasta aparecen listas de la Sí, sin duda Procuraduría, esto quienes no es, son eso no es de un legisladores. solo partido político, Sí. es parte de la condición humana, ¿no? Así es. No es de colores. Lo importante es que los mexicanos no quieren, están hasta hartos, Hasta allá. están hartos de este tipo de prácticas y son los principales demandantes en que nosotros, todos los partidos, cambiemos. Y nosotros tenemos la firme convicción de refundar al PRI. Por eso hay esa coincidencia con la mayoría de los Creo priistas. que al PRI no le queda otra, ¿no? Más que refundar. Además por sobrevivencia, si no queremos ser un partido satélite ahí que se esté peleando las prerrogativas y las plurinominales y ser un partido pues que vaya sobreviviendo como pueda, me parece que el priismo está acostumbrado a ser parte de las transformaciones del país y ahí hay que tenerlo. ¿Ya tocó fondo o todavía pudiera resistir otra debacle? No, nosotros esperemos que lo que siga sea para arriba. Hay que abrir el PRI, hay que Empieza el revisar rebote. principios ideológicos, hay que revisar causas nacionales, hay que revisar colores, nombre, hay que refundarlo y vamos hacia la nueva oferta, convencer a la gente. Empezar de cero y de aquí en Empezar de adelante. cero. Tenemos que partir de eso, pero hay una cosa fundamental, el cambio de actitud en la forma de hacer política en el PRI. Eso es fundamental. Yo he dicho que de nada sirve tener un carro nuevo si tenemos el mismo chofer. Lo que falla es la conducción. Lo incorrecto son las conductas de quienes deciden las cosas en el PRI. Y ahorita le estamos poniendo bien fácil, que sean los militantes y simpatizantes los que pongan a los dirigentes y los que pongan las candidaturas. Candidatos. Así es. Así es. En vez de cambiar el logotipo del PRI, hay que cambiar desde abajo entonces. La actitud, y ya veremos si los colores y el nombre en la Asamblea Nacional y con asesoría profesional sea lo indicado. Eso se va a discutir en la Asamblea Nacional. Lo fundamental es eso, ¿no? La forma de hacer Así política, es. abanderar las causas de la gente, que el ciudadano, el militante se sienta identificado con un partido político. Así es, ese es el objetivo y me parece que estamos contra un grupo que se resiste, pero con mucha disposición de que se hagan las cosas y empujemos y se acabe ya el peso de la cultura de la línea que existe en el PRI. De aquí a febrero todavía hay una ruta. ¿Qué es lo que va a continuar Ulises Ruiz? Recorrer el país, llevar este mensaje a todo el territorio nacional. Así es, vamos a estar insistiendo, vamos a regresar por lo menos 2 veces más a Coahuila. Vamos a dar 3 vueltas al país hablando con militantes. En su momento vamos a convocar a un frente de quienes simpaticen con esta propuesta, que también aspiren al PRI y juntos vamos a impulsar y vamos a llegar finalmente al candidato de la militancia contra el candidato del grupo que se resiste y tiene secuestrado al PRI. ¿Ya ha recorrido otros estados? Sí, ya pasé, fui a Puebla, estuve en Veracruz, estuve en Chiapas, estuve en Oaxaca, en Baja California. Hoy estamos aquí en Coahuila, el viernes vamos a estar en Tabasco, la próxima semana voy a estar en Chihuahua, en Michoacán, en Aguascalientes, en Zacatecas y vamos a recorrer todo el país. ¿Se ha estado reuniendo con priistas? Con priistas hemos tenido reuniones con clase política del partido, con militantes
municipios del estado. Hay alguna resistencia, no les gusta que digas la verdad, pero así estamos acostumbrados a decir las verdades, no tenemos por qué ocultarlas. La derrota tiene nombres y apellidos y no tenemos por qué estarlos escondiendo. Y lo más importante, nosotros hacemos un análisis, nosotros criticamos abiertamente, pero tenemos una propuesta muy clara de qué hacer con el PRI, que es lo más importante. Señor, una base muy fundamental, las dirigentes de colonias y de sectores, ¿cómo quedan? Ellos van a decidir en el momento en que logramos incrustar en el estatuto que sea solo la consulta. Entonces, quienes aspiren a regidores, quienes aspiren a síndicos, quienes aspiren a presidentes municipales, van a tener que ir a talachar. Y ahí van a tener que ir con los dirigentes de colonias, van a tener que ir con las señoras, van a tener que ir a las comunidades, van a tener que ir con los liderazgos naturales que tiene el PRI prácticamente en todo el país. Pero lo más importante es que ellas pueden participar. Y acabar con lo que nunca han podido hacer, porque nunca les dan chance, ahora van a tener posibilidad de registrarse y de ser candidatos y candidatas. Pero acabar con los dispendios que se venían todavía manejando. No, sin duda, el PRI tiene que aprender a, en lugar de pedir, exigir. El PRI tiene que ser una oposición, porque eso somos. Y vamos a hacer una oposición muy severa en las fallas y en los incumplimientos de los gobiernos en todos los niveles, así sean del PRI. Y vamos a ser muy estrictos con el nuevo gobierno en las fallas y en los incumplimientos. Lo que ellos hagan bien es su obligación, porque para eso se comprometieron. Nosotros vamos a estar en la falla, nosotros vamos a estar señalando, porque a nosotros lo que queremos es que le vaya bien al país, le vaya bien a Coahuila, le vaya bien a los estados de la República y le vaya bien a México y a los mexicanos. Con esos buenos deseos que tiene de que, bueno, sin duda todo lo que es lo que queremos, que nos vaya bien como mexicanos, le vaya bien al presidente, ¿qué espera del papel que pueda hacer el PRI tanto en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores con una representación muy mínima? Pues lo que tengamos en el Congreso, en el partido que esperamos recuperar y devolvérselo a militantes y simpatizantes que son los dueños, las redes sociales, la propia sociedad que ya participa, es un buen contrapeso, independientemente de que luchemos para que cuando vengan las elecciones al Congreso Federal, estatales, municipales, gubernaturas, en la intermedia, el 2021, y recuperamos espacios importantes, nosotros vamos a trabajar como oposición en todos los niveles, no importa que seamos menos, pues vamos a hacer nuestro trabajo y nuestro compromiso con los mexicanos. Ya lo hicieron en el 2000. Así es, estuvimos en oposición, me parece que fue una oposición muy dócil, yo creo que tenemos que ser una oposición real, yo no creo en esa oposición responsable que dice Claudia, si la oposición no tiene adjetivos, es oposición, y lo otro, te repito, que haga bien el gobierno, es su obligación, no tenemos por qué aplaudirlo. No al perdón, que es la frase a nivel nacional, no al perdón. Bueno, mira, quien tenga responsabilidades, que las asuma. Okay. No puedes perdonar a los delincuentes. Bien. Pues como usted ya lo escuchó, Ulises Ruiz, en esta plática con el auditorio de la primera, Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca. Su segundo apellido Ortiz, Ruiz Ortiz. Ahí está. Y bien, pues algo más que desea agregar para el auditorio. Nada más agradecerles, Daniel, Héctor, agradecerle a este medio tan importante de comunicación la posibilidad de entrar a muchos priistas, a miles de priistas en Coahuila. Este es el momento del PRI, este es el momento de la militancia y simpatizantes, y estoy seguro que si nos unimos vamos a recuperar y vamos a hacer un partido de militantes y simpatizantes, vamos a recuperar la confianza del priismo y vamos a construir y a recuperar la confianza con los mexicanos. Yo estoy seguro que el PRI puede volver a ser el partido que ha estado siempre al lado de las transformaciones de los mexicanos, de México, de los estados y de los municipios. Y en eso estamos trabajando. Quitarse ese estigma, ¿no? Así es. Que lo ha cuestionado mucho, como mencionaba, en redes sociales y sobre todo en las urnas. Se nos pasó el desprestigio del gobierno federal, el presidente, y lo votaron en contra del PRI.
Don Ulises, pues agradecemos mucho Muchísimas gracias. que nos haya visitado en esta cabina de la primera. Y bueno, nada más reiterarle la invitación con las próximas visitas a Coahuila para que mediante estos micrófonos se dirija a los coahuilenses. Muchísimas gracias por la invitación y qué amables de haber podido entrar a miles de coahuilenses.